Mateico y vamos al aire con ellas. Adelante. Bienvenidos, estamos en Entre Nosotras y yo soy Charito Calvachi Mateico. Y yo soy Carla Guerrero Montero. Entre Nosotros es un programa donde hablamos de asuntos críticos que afectan a nuestra querida comunidad latina. Y también es un programa donde nuestras invitadas e invitados son personas inmigrantes que contribuyen de forma importante y positiva a nuestra comunidad, pero que lamentablemente no tienen espacios para compartir sus inquietudes y sus anhelos. Este espacio ha sido creado con este propósito. Así es que ustedes escucharán su voz. Y tenemos dos maravillosos invitados, Caroline y William. Y por favor, entonces les vamos a pedir que ustedes se presenten contándonos un poco de su vida, tal vez dónde nacieron, un poco de sus padres, sus planes, su educación. La audiencia quisiera oír de ustedes. ¿Quisieras empezar, Caroline, por favor? Bueno, sí. Hola y buenos días. Me llamo Caroline. Yo nací aquí en Wilmington, Delaware, y crecí en Delaware, pero mis papás son de Jalisco, México, en donde allí emigraron desde, y también mis hermanas mayores allí nacieron. Entonces, yo soy la primera que nací aquí en los Estados Unidos de mi familia. Ahorita yo voy a la Universidad de Delaware, y si me gradúo este año, voy a ser la primera que se gradúe en mi familia. Entonces es algo muy especial para mi familia. No sé qué más, pero yo sé que son los esfuerzos de ser inmigrante o inmigrante indocumentado, y ojalá le puedo dar voz a todos ustedes. Y sí. Muchas gracias. Tal vez después tendremos más preguntas para ti sobre tu vida, pero William, adelante, cuéntanos. Bueno, saludos a todos. Yo me llamo William, estoy estudiando en la Universidad de Chicago. Nací en un pequeño pueblo en Virginia y mis padres, los dos son de Guatemala, que se emigraron para acá un poco sobre 20 años. Y con sus apoyo y dedicación logré agarrar una beca completa para asistir a la Universidad de Chicago, en donde estoy estudiando economía y filosofía. No se pudo hacer sin sus esfuerzos de mis padres. Y yo tengo el gusto de conocerles a ellos dos, y son unas personas dedicadas y amorosas y trabajadoras, que la madre es una verdadera líder de la comunidad, que no solo cuida a su familia, sino cuida a toda la comunidad que ella conoce. Así es que yo sé a lo que te refieres, William. Muy bien, estamos hablando ahora el tema es la importancia del voto entre los jóvenes. Y simplemente vamos a dar un pequeño panorama. Por ejemplo, un análisis de los datos federales de la que es más famoso, el centro Pew Research, dijo que hay un récord de 32 millones de latinos elegibles para votar en el 2020. Esto es un aumento entre lo que había antes de 27.3 millones en el 2016. Esta es una diferencia muy grande, y yo creo que los jóvenes son los que hacen esa diferencia. Así es, Charito. Este mismo centro indica que las elecciones del 2020 marcarán la primera vez que los latinos serán el grupo minoritario racial y étnico más grande del electorado, representando un poco más del 13% de los votantes elegibles. El crecimiento de los votantes latinos se debe precisamente al aumento de la población. O sea que mientras más somos, más podemos ir a votar, ¿verdad? Los jóvenes se convierten en adultos. Bueno, eran alrededor de 60 millones, creo que éramos en el 2018, que marca una gran diferencia con lo que éramos en el 2008. Acuérdense, solo de 10 a 10 tenemos estos datos del censo, en donde en el 2008 éramos 47.8 millones. Así es que
los hispanos representan el 18% de la población de Estados Unidos frente a un 5% que éramos en 1970. ¿Cuántos años han pasado? 50, ¿verdad? Y aquí ya somos, de lo que éramos 5%, 18%. Qué interesante. Muchos han descrito al voto latino como un gigante dormido. Un estudio del mismo centro de Pew Research muestra que este gigante dormido podría cobrar vida durante esta elección, mostrando que hay 5.6 millones de votantes latinos registrados en Texas, 7.9 en California, 3.1 en Florida, 2 millones en Nueva York y más de 1 millón en Arizona. Los votantes latinos en Texas podrían convertirlo en un estado indeciso. Y saben ustedes lo que es un estado indeciso, ¿verdad? Que puede ir de un modo o de otro. Imagínense, o sea, quiere decir básicamente los dos partidos, republicano o demócrata, porque los otros casi no cuentan para los grandes votos electorales. Así es que es una cosa muy grande. Pensilvania, nuestro vecino, es uno de esos. Puede ir de un lado o de otro. Florida también. Así es que Texas nunca fue esto, ahora por los latinos puede ir de un modo u otro. Es increíble la cantidad de personas que hay allá. También dicen que hay 3 millones de jóvenes latinos registrados para votar. Un grupo que se va a presentar en cantidades astronómicas durante esta elección. Así es que es muy interesante el panorama que tenemos, especialmente teniendo a nuestros dos jóvenes aquí para que nos hablen de eso. También tenemos que comentar que casi 92 millones de personas que pudieron haber votado en la elección de 2016 no lo hicieron. Eso es verdaderamente preocupante. En Delaware existen 472,000 personas registradas para votar, es decir, el 62.4% de la población. Así que estas conversaciones que tenemos son precisamente para invitar a la población que puede votar para que lo haga, para que tome decisiones para su propio bienestar. Eso es lo que esperamos. Qué interesante es saber esos datos. Bueno, los 92 millones se refieren no solo, por supuesto, en toda la nación. Yo supe que de esos 92 millones, 11 millones fueron latinos que estaban registrados, que son ciudadanos americanos y que no fueron a votar. 11 millones de los 23, 23 millones, 11 millones no fueron a votar. Asimismo, 92 millones de lo que somos 350 millones más o menos, 92, es casi una tercera parte, ¿verdad? Que no va a votar. Sí, es increíble preocupante. La cantidad y también aquí en Delaware, el dato que tú das, 472 personas registradas para votar de los 900,000 más o menos que somos. Así es que en verdad solo el 62 es un poquito más de la mitad, pero ¿dónde quedan todos los otros? Es interesante. Por eso la presencia de nuestros jóvenes aquí. Me encantaría que ustedes conversen con nosotros sobre estos datos. Hagamos de una manera muy pequeña. Tenemos unos 4 minutos nada más antes de salir a los comerciales, pero quisieran darnos una perspectiva más o menos de lo que escucharon o lo que ustedes están pensando. Y prefiero que se mantengan abiertos para que puedan colaborar cualquier momento. Bueno, pienso que mucho de eso es la falta de la información o la falta del acceso de la información, porque hasta los ciudadanos estadounidenses, yo llamé para los primaries, no sé cómo se dice en español, pero yo estaba llamando para los primarios y yo estaba llamando para un candidato, no ganó, pero llamé, y muchas personas no sabían que había una elección en Delaware. Eran ciudadanos, han vivido aquí toda su vida, pero todavía no sabían. Y pienso que mucha de la información es seleccionada y no sé si mucha gente tiene el acceso al internet o la televisión, lo que sea,
y eso es un obstáculo grave y pienso que puede ser una diferencia. También creo que la figura de los 11 millones de los que no votaron es grande y parte de la razón, yo pienso, es que a cada individuo piensa que no es necesario que ellos votan porque otros lo van a hacer. Pero yo creo que esa idea es falsa y no debe de ser. Todos deben de votar porque si una persona no vota, un individuo decide no votar, es más probable que hay más que no van a votar y así se aumentan los 11 millones. Y al contrario, lo que ocurre, por ejemplo, en países como Puerto Rico, que es un territorio de los Estados Unidos, es que la participación incluso va al 95% o el 80%, pero esas son cantidades enormes. Entonces, ¿qué pasa en las familias? Ellos están hablando en la mesa sobre lo que el uno piensa y seguramente el otro pone y discuten mucho, pero se vuelve cultura, se respira decisiones políticas y elecciones. Entonces, hay una gran diferencia con eso, pero también el caso de Guatemala me pareció increíble. Ustedes son jóvenes, pero seguro que, y espero que la historia, bueno, han aprendido historia, se han enterado de Ríos Montt, era un militar dictador de Guatemala. Y entonces él diseminó a las personas, hubieron muertes increíbles del indigenado. Y luego, después de unos años que él seguía impune, él decidió incluso candidatizarse como presidente. Bueno, por una de las raras veces en la historia de Guatemala, y yo vi las fotos de indígenas en líneas interminables, 80% fue a votar para asegurarse que él no sea el presidente. Así es que yo veo los ejemplos de estos dos países increíbles, pero se puede ver en nuestro país de origen, por ejemplo, Carlita y yo sabemos, no tenemos que luchar en registrar a nadie. Nosotros llamamos empadronar. De nacimiento estamos empadronados y a los 18 años nuestro nombre consta. Los padrones se publican en tremendos papelones, pero es fácil navegar porque tú buscas tu ciudad y ahí estás. Bueno, ahora vamos a seguir con comerciales, por favor no se vayan y luego de eso seguiremos escuchando a nuestros jóvenes invitados. Estamos en Entre Nosotras. Y muy pronto. La ZMX. Somos la ZMX 93.9 FM. En una mañana muy alegre, con Charito y Carla hablando entre nosotras. Así se llama su programa. Vamos al aire con ellas. Gracias. Estamos entre nosotras con Charito y Carla. Y nuestros invitados son Carolina y William, dialogando sobre el tema la importancia del voto de los jóvenes en estas elecciones. Así es que, jovencitos queridos, qué gusto les tenemos a ustedes aquí para que nuestra audiencia comprenda a los jóvenes. Ustedes son brillantes, son tan inteligentes y quiero que nos lleven a entender primero qué pasa en la mente de los jóvenes porque no van a votar. Les gusta decir, a mí me gusta este candidato, este otro, adaptan posiciones, camisetas, pero no van a votar. ¿Qué pasa? Cuéntenos ustedes. Yo creo que una gran razón por qué la gente no vota es porque se mantienen ocupados o prefieren ir a trabajar. Pero yo creo que no lo debemos de pensar así. Especialmente los jóvenes quienes tienen padres inmigrantes, que sus padres se han esforzado por años y nunca han tenido una voz en el país. Yo creo que es importante y es una gran responsabilidad de nuestra parte como hijos darle una representación indirecta en las políticas de este país. O sea que lo que tú dices, William, es, tú vas a ser la voz de tus padres.
porque Exacto. ellos no tienen voz, ellos contribuyen, trabajan, hacen tanto, crean riqueza para las corporaciones que ellos trabajan, pero no tienen esa voz que se merecen tener. Sus hijos son su voz. ¡Qué maravilla! Um, yo también pienso que no sé solo los latinos, pero otros jóvenes que nacieron aquí, ellos piensan, como dijo William, que su voz o su voto no importa, que hay miles de otros votos, entonces ese individuo no importa para nada. Y pienso que necesitamos como una sociedad cambiar esa mentalidad porque es una democracia y así vamos a elegir nuestros presidentes que queremos, que van a trabajar para nosotros. Y como dije también, que para los jóvenes latinos, que hay una falta de información. Yo no sé si cada latino joven va a ser estudiante, pero yo sé como estudiante yo tengo esa información y también mis amigos que son estudiantes tienen esa información y hasta en las clases me dicen que necesito votar, que debo registrar y a mí me mandan textos, pero eso es una audiencia específica, no es que es cada joven y jóvenes trabajan, son trabajadores y uno no sabe qué es la situación, entonces pienso que la distribución de la información es lo que es más grave y la gente necesita ser informada. Sí. Saben que yo estuve en Ann Arbor, Michigan, y mi hermana tenía una compañía donde todos los trabajadores eran latinos y solo uno de ellos, de los 5, era ciudadano. Y yo llegué, digamos, en una semana y le dije, ¿quién es ciudadano? Me dijo él, le dije, tienes que registrarte, me prometes, hoy día. Ok, dijo, sí, llego a mi casa, ya, no tengo mi teléfono ahorita. Bueno, después de casi 3 semanas, 2 semanas y media que vuelvo a verle, digo, quiero felicitarte, ya te debes saber. No, ¿qué? Pero si ya me prometiste. Y él está de acuerdo, sí, cierto, yo tengo que hacerlo por todos ellos porque ya quedamos, tú vas a ser la voz de toditos tus compañeros. Y no lo había hecho. Así es que yo era, busca este rato, pon I vote. Y logramos, pero él no tenía consigo la licencia de manejo. Esos son los detalles pequeños que hacen la gran diferencia. Yo pude haber conseguido ya esa registración de ese jóvenes ahí, pero que falte una cosa, que falte la otra, y tal vez no la motivación y no el entendimiento del privilegio que uno tiene de ser la voz de los demás. Ahora, díganme ustedes, acuérdense un poquito más atrás, antes de ser estos estudiantes privilegiados que ustedes son en la universidad. ¿De dónde recibían ese mensaje o no había mensaje? ¿En las iglesias que asistían o en las escuelas que ustedes asistían, en el colegio, o sea, en el high school, como le decimos aquí? Yo quiero saber a qué estaban expuestos los jóvenes, a qué no están expuestos, que resulta en esta falta de participación. Yo creo que hiciste un punto muy importante. En las iglesias casi nunca se escuchaba o exigían que los jóvenes se fueran a votar y debe de cambiar, los pastores deben de exigirles más a los jóvenes. Y también en las escuelas, por lo menos en el high school, habían pocos anuncios. Sí había, no voy a decir que no, pero habían pocos y parte de la razón es porque estábamos jóvenes. Pero llegando a la universidad aquí, sí se ve más, se exige, se ve todo, I vote, en cualquier parte de la universidad. Entonces hay una gran diferencia. Yo tengo una crítica muy grande a las iglesias en general porque muchas de ellas son tan conservadoras y está bien para ellas que el status quo no cambie, ¿no? Especialmente esa es una posición política. Los que se callan tienen una posición política. Los que no van a votar tienen una posición política. Así es que no es que
porque uno va a votar por uno o por otro, está tomando una posición política. Callarse, no decir a los jóvenes, no motivar la participación, es una posición política de mantener todo esto calladito. Y me duele cuando mis jóvenes y cuando la iglesia en general, no digo una ni otra, en general no promueve que ellos se despierten a darse cuenta. Es una cosa anticristiana, porque Jesús, la mayoría somos cristianos en este país, ¿verdad? Pero en cualquier otra religión, se nos pide que seamos actuales, la sal de este mundo. Y si la iglesia no nos dice eso, es una posición política conservadora de extrema derecha. Ese es lo que yo pienso. Y es imposible ser apolítico, ¿verdad? No existe la posibilidad de ser apolítico. Estás tomando una posición política al decir que no se debe ser político. Exacto. Y hay un dicho que dice, es inglés, pero dice que el silencio es la violencia y es correcto porque, y si tienes la privilegia a votar o a hablar sobre estos asuntos muy importantes y a ti no te importa o no tienes el tiempo, tienes el privilegio a no tener el tiempo, a no poner este asunto a tu lista de importancia. Entonces, pues ahora quisiera que nos dediquemos los 5 minutos que tenemos a que ustedes otra vez nos hagan entender también y hagan entender a la audiencia, a los padres que les están escuchando y que están encontrándose con muchos jóvenes que dicen, no quiere, no me hace caso. ¿Qué es lo que motivaría a un joven a votar? ¿Qué es lo que, por ejemplo, yo le dije a un joven que me estaba ayudando la computadora en el celular, y le digo, estudia, sí, ok, ¿ya te registraste? No, ¿y por qué? Yo digo, ¿qué quiere decir ese? Le dije, no, mira, me vas a escuchar. La gente pasó vida o muerte en la frontera por llegar a ser lo que tú tienes. Es una riqueza muy grande lo que tú tienes al ser ciudadano de este país. Tú tienes que ser la voz de todos aquellos que se han muerto o que han pasado la frontera dejando a los seres queridos ahí. Y él me dijo, ¿sabe qué? Es la primera vez que yo entiendo que esa es la manera como debo ver esto. Y se registró. Cuéntenme ustedes, ¿qué puede motivar a los jóvenes? Yo creo que como joven uno no mucho piensa en la importancia de votar, pero en realidad, como tú dijiste, es un gran privilegio tener la habilidad de votar, especialmente en este país que es el país más poderoso del mundo. La voz importa. Y yo creo que como joven uno no mucho lo piensa ni mucho le importa, pero es importante porque tenemos muchos familiares que se han hecho el esfuerzo, han luchado por varias décadas para venir aquí y hacer el esfuerzo, contribuir a la economía del país y hacer un gran impacto. Y que se queden sin voz no sea justo. Entonces, lo debemos hacer como jóvenes para recompensar todos los esfuerzos que han hecho todos nuestros familiares y que no tienen voz en el país. Así es como yo lo veo. Yo lo veo como mi responsabilidad que le debo a todos mis familiares que no pueden votar y que anhelan tener una voz en este país. Entonces es importante que yo les represento. Excelente, William. Es decir, que tu voto es no solo tu privilegio, pero también tu responsabilidad. Tú le ves así y es exactamente como debe ser, precisamente. Y Carolyn, ¿qué nos quieres compartir? Pienso que mucho de la falta de votar o de decir su opinión puede venir de la opresión de los jóvenes. Mucha gente piensa que hasta desde niños, que son niños, no saben de qué hablan, no tienen el derecho de decir esto, yo soy mayor, me escuchan a mí. Y muchas veces los jóvenes piensan que, ok, tienes razón, a mí mi voz no se debe escuchar, pero como jóvenes ahorita, yo y William, y ustedes también son jóvenes, nos podemos empoderar
a nosotros mismos, y pienso que, y si están escuchando aquí este radio programa, puede ser un asunto de fortalecer nuestro pensamiento, y sí importa, nuestro voto importa y importa para nuestros padres. Excelente. Qué belleza. Tú, William, Belleza, di sí. las últimas palabras así tan inspiradoras como Carolyn. Sí, Absolutamente. yo ahorita me ubico en Chicago y voy a votar por correo. Entonces, y he batallado en conseguir el boleto para votar y en realidad, pero sigo haciendo el esfuerzo y les exijo a ustedes también que tienen la habilidad de ir en persona a votar, que lo hagan, que es mucho más fácil de votar por correo y háganlo por sus familias y de verdad ah, hagan que la voz latinoamericana se escucha en el país. Ujú. Es un proceso de empoderamiento lo que estamos haciendo, ¿verdad? Sí, Ujú. me encantó esa palabra de Carolyn. Sí. Darnos el poder, saber Ujú. que lo tenemos y que cada voto tiene un palito pequeñito, pero la unión de todos esos votos da. Yo conocí a la primera persona africana-americana en el condado de Lancaster County, que como la votación resultó ser muy cercana, él dijo, recuento. ¿Y saben qué? Hasta el último. Un voto determinó que él sea el primer africano-americano. Amigos, eso es todo por hoy. Hemos disfrutado mucho. Por favor, vengan mañana a las 9 de la mañana también y vamos a hablar cómo funciona el sistema electoral en los Estados Unidos aquí entre nosotros. Agradecemos a nuestros auspiciadores, LCLU de Delaware, que es un grupo que pertenece a la coalición Votamos We Vote, y a esta radio querida ZMX 93.9 FM, basada en Seafood, que nos permite tener este espacio. Carlita. Y muchísimas gracias a Carolyn y William, dos jóvenes brillantes que están estudiando y nos están representando desde ya a la comunidad latina. Muchísimas gracias por venir. Gracias. Muchas Gracias a gracias. usted.